Entonces, sí podemos iniciar. Adolfo. Muy bien, ya. Señor presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, señores socios del Consejo Directivo, señores socios en general e invitados, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, continuando con el ciclo de conferencias, ha programado en esta tercera semana de conferencia a uno de nuestros miembros directivos, notable ingeniero e intelectual, para dar a conocer con muchos detalles de información en lo referente a la donación de libros por el general don José de San Martín en la fundación de la Biblioteca Nacional del Perú. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida y agradecimiento del socio Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre. Muy buenas noches a todos los que nos ven y escuchan en Pueblo Libre, Lima, Perú y Argentina. Yo soy Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, PACPUL, que es una institución sin fines de lucro. No somos parte de la municipalidad ni formamos de ningún ente estatal y está conformado por un grupo de vecinos preocupados por el patrimonio cultural e histórico de nuestro distrito. Y en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia del Perú, estamos organizando charlas, conversatorios, conferencias sobre diversos temas que acercan a los vecinos y vecinas a nuestra historia del lugar donde viven, para que lo defiendan y protejan. Por lo que hemos programado para el día de hoy, en esta tercera conferencia virtual que estamos realizando en este mes de septiembre, con el tema los libros donados por el general José de San Martín en la fundación de la Biblioteca Nacional, al cargo de nuestro socio e investigador local de Pueblo Libre, el ingeniero Ramón del Valle Cárdenas. Seguidamente, la socia gestora cultural del PACPUL, Sonia Bermúdez Lozano, presentará al expositor. Sí, bueno, la conferencia de esta noche, de hoy, lunes 27 de septiembre de 2021, es titulada Los libros donados por el general José de San Martín en la fundación de la Biblioteca Nacional del Perú, y está a cargo de nuestro consocio Ramón del Valle Cárdenas. Ramón es ingeniero civil graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios terminados en la maestría en Ingeniería Civil, especialidad de estructuras en la misma universidad. Es perito tasador de inmuebles e ingeniero verificador adscrito a los registros públicos. Ha desarrollado investigaciones en historia de la ciencia del Perú, presentando ponencias sobre Yona y su teoría cosmológica cicloidal en el Congreso Nacional de Geografía de 1992, así como sobre Juan de Barrenechea y su reloj astronómico de los temblores de la Tierra 1725 en el Congreso de Historia de la Ciencia llevado a cabo en el Colegio Médico del Perú. Sobre estos dos mismos temas, presentó ponencias en 2 encuentros científicos internacionales, ESI, organizados por el doctor Modesto Montoya. Ha sido miembro de 12 de las 13 directivas que ha tenido el Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, de la que es socio desde 1995. Actualmente es miembro de la Junta Directiva. Como investigador de la historia local, publicó un resumen de sus investigaciones sobre los inicios del pueblo de la Magdalena en el boletín Pueblo Libre al Día del PACPUL en 2007. Y publica frecuentemente en la página Facebook del PACPUL sus crónicas pueblolibrenses que constituyen un aporte a la historia local. Adelante, Ramón, con tu presentación. Buenas noches a todos. El tema que hoy día nos convoca es un tema
por el bicentenario, ¿no? Estamos a los 200 años de la independencia, de la proclamación, que fue el 28 de julio de 1821, y de la apertura del protectorado, que fue el 3 de agosto. O sea, hace 200 años, ahorita estamos en pleno protectorado de San Martín, en septiembre, ¿no? El día 28 de agosto de 1821, creo que puedes pasar a la siguiente. El general San Martín decreta la creación de la Biblioteca Nacional. Este decreto da unas argumentaciones de la necesidad de que exista una Biblioteca Nacional. Por favor, pasa a la siguiente, Sonia. La Biblioteca Nacional es creada en el local donde era el Colegio de Caciques o Colegio del Príncipe, que a partir de la independencia es llamado Colegio de la Libertad. Allí estudiaban los caciques que venían de diferentes partes del Perú, precisamente con los sacerdotes jesuitas que tenían su convento y el Colegio Máximo de San Pablo allí atrás de esto, ¿no? Esa es la manzana donde ahora está la Biblioteca Nacional, que era toda esa manzana de los padres jesuitas, así como la que estaba al frente, donde ahora está el Ministerio Público, que era el Colegio San Martín. La pileta que tenemos en la Plaza Bolívar es una pileta que estaba en uno de los patios del Colegio San Martín de los Jesuitas, de 1742. En esa manzana, allí donde está el Colegio de Caciques, que estamos viendo, en la foto de la derecha, en esa calle, esta calle que entra, se llamaba la calle de la Cascarilla, porque más allá estaba la farmacia, la botica, ¿no? Que era la mejor botica del Perú, ¿no? En tiempos de los jesuitas, pues tenían toda clase de compuestos, incluso ahí el farmacéutico o el boticario, que en ese entonces se llamaba el apotecario, es el que descubre que la cascarilla o la quinina, que es obtenida de la cascarilla o quina, servía para curar la malaria, en esa misma calle, ¿no? De un hermano italiano que era el apotecario. Bueno, este local, San Martín, decide que este local sea la biblioteca, porque allí mismo estaba toda la colección de los jesuitas, que en su mejor momento tuvo hasta 40.000 volúmenes. En un momento fue la más completa biblioteca de América. Los jesuitas, como tenían unos buenos ingresos por sus haciendas, por el negocio que hacían de la exportación de cascarilla, de quinina, tenían muy buenos ingresos y compraban libros, y compraban libros, y compraban libros, y compraban libros. Tenían muchos libros, incluso repetidos, que los podían los revendían, ¿no? Eran proveedores de material bibliográfico. Entonces, en 1767, bueno, retrocedo. La biblioteca de los jesuitas es creada en 1568. Van aumentando los ejemplares y para cuando se van tenían 40.000 ejemplares. Que se van en 1767. Esa cantidad de libros disminuye porque empiezan a llevarse diferentes personas interesadas y se reduce y se lo dan a la Universidad de San Marcos en 1760.
2008, se lo dan a San Marcos, a la Real Universidad de San Marcos, y San Marcos pide convertirla en pública. Pide convertirla en pública, pero el virrey no les hace caso. Luego, en 1793, en el Mercurio Peruano, José Rossi Rubi también pide públicamente, en el Mercurio Peruano, que era una publicación con bastante tiraje, pide públicamente que se cree una biblioteca pública, ¿no? Con estos libros de San Marcos. Tampoco le hace caso, y tiene que llegar San Martín con su voluntad de ilustradora, ¿no? Él quería que los peruanos se dejara la ignorancia, que se civilizara, porque lamentablemente en ese entonces el nivel de analfabetismo era tremendo, ¿no? Posiblemente el nivel de analfabetismo llegaba al 95%. En 1821 había 1,5 millones de habitantes en Perú, y de ese 1,5 millones de habitantes habrían pues 50.000, 60.000, 100.000 máximo de gente que pudiera leer, ¿no? Y entonces San Martín siente esa falta pues de instrucción, esa falta de gente iletrada, ¿no? Y su biblioteca, inicialmente, la biblioteca que trae de Europa, la va incrementando un poco en La Plata, va incrementándola porque hay libros de 1814, 1815, ¿no? Hay entre el material que está ya clasificado. Pero él inicialmente hace un testamento de emergencia y le deja su biblioteca a su esposa, ¿no? Cuando va a viajar a Chile, él deja un testamento sencillo, su voluntad que se lo entreguen a la esposa si le pasa a él algo. Luego, cuando llega a Chile y ya va a venir a Perú, hace un nuevo testamento respecto a su biblioteca, y ahí se lo deja a Mendoza. O sea, su colección, que era para su esposa, ahora le deja a Mendoza. Y cuando llega al Perú, cambia de opinión, ¿no? Es seguramente la impresión de lo que vio, ¿no? De lo que, claro, habían muchos más esclavos, había un montón de un sector indígena que no leía. Entonces, él, al mes de que ha proclamado la independencia, decide obsequiar su biblioteca. Ahora, ¿obsequió toda su biblioteca? Aparentemente no. Porque él trae, dice que son 13 baúles donde está su biblioteca, o librería que le llamaban entonces, y en el listado que encuentra Pacífico Otero, del Instituto Sanmartiniano, en 1935, pasemos ya a la siguiente. No, la siguiente. ¿Dónde está Pacífico Otero? En la siguiente. Bueno, en la siguiente está Sonia. Pacífico Otero, tú lo has puesto. Bueno, ya no importa. Más adelante lo vemos, regresemos más. Ya, Pacífico Otero, ahí está Pacífico Otero, ¿no? Él encuentra una lista, y bueno, esa lista está en el Museo Mitre, que es la lista que San Martín había hecho en Mendoza, ¿no? Ahí, en esa lista, es una lista de 11 baúles. Sin embargo, se mencionan que son 13, ¿no? Entonces, aparentemente ahí hay 2 baúles que
están faltando, que pueden ser, de lo que él decide que es algo que ya no va a entregar, porque ciertamente que para uno que le interesan los libros, siempre hay unos libros que son pues indispensables, ¿no? Que uno los necesita y ya esos no los puede obsequiar, ¿no? Entonces, volvamos a lo anterior, Sonia. Entonces, él decide pues entregar esa lista, él entrega la lista, pero la lista la entrega cuando nombra a los bibliotecarios, él nombra a los bibliotecarios en febrero, el 8 de febrero del año siguiente. Ahí nombra los libros todavía no están en el Perú, los libros están en Chile, los libros no los ha traído consigo. Como tampoco los trajo consigo en la misma expedición, en el traspaso de los Andes, porque ciertamente era demasiado riesgo y había la posibilidad que los perdiera, ¿no? Entonces, simplemente él esperó y estar en Santiago para mandarlos traer, ahí que recién vienen sus libros. Y lo mismo pasa cuando él viene a Perú, no se trae los libros recién los trae después, ¿no? Los manda a traer. Entonces él entrega la lista a los bibliotecarios el 8 de febrero que nombra a los bibliotecarios, ¿no? Entrega la lista y los bibliotecarios seleccionan y le devuelven el listado diciendo: todos estos libros no los vamos a, por favor, quédeselos, porque esos son sus libros de militar, o sea, usted necesita, estamos en plena guerra, quédese usted con sus libros de militar, por favor, usted los necesita. Entonces, en ese listado, que son 700, a ver, solo, ¿sí? 758 son, ¿no? 758 volúmenes. Tanto Pedro Luis Barcia como Mario Tesler han hecho un estudio bien detallado de todos los libros, ¿no? Sobre todo bueno, los dos, ¿no? El libro, los dos libros de Pedro Luis Barcia los he leído en su libro los caminos de la cultura, con una bibliotecaria amiga de él, consiguen las carátulas de todos los libros, ¿no? Es un excelente trabajo, ¿no? De haber encontrado todos los libros. Y Pedro Barcia subdivide, los clasifica, ¿no? En esta lista que están viendo en este momento. Agricultura, arte, biografía, ciencias, para poder ordenar, ¿no? Para poder ordenar todo ese material, porque el universo de lecturas era muy grande, ¿no? Incluso en esta clasificación no se distingue bien la variedad, porque coloca miscelánea, ¿no? Y dice recreación, y ahí hay otros libros. Yo he revisado toda esta lista y me he dado el trabajo de también chequear un número de libros. O sea, he revisado los libros, he estado viendo. Un gran porcentaje están en francés, ¿no? Un gran porcentaje están en francés. Casi como el 70%. Regresemos a lo que pasamos. Sí. Ya, entonces, en el decreto dice que el director nato, así dice el decreto, es el ministro Monteagudo. O sea, él viene a ser el responsable, ¿no? De lo que pasa. Entonces, destinan una partida de una buena cantidad, no recuerdo la cifra, más de 8,000 pesos, ¿no? Para ambientar el colegio de caciques. Lo arreglan, lo mejoran, compran muebles,
de febrero a septiembre lo ponen muy bien el local, ¿no? Lo ponen muy bien. El local quedó tan bien que años después, Flora Tristán, cuando visita este local, le parece una biblioteca magnífica. Dice, esto es lo mejor que he visto en Lima. Lo mejor que he visto en Lima es esta biblioteca. Y no solo por el local, que era muy hermoso, que tenía unos excelentes muebles, sino porque los libros, para ella, eran de total actualidad. Era una colección de libros en francés, que para ella estaba interesadísima de leerlos, solo que ya no tuvo mucho tiempo, ¿no? Y era toda esa colección, la colección de San Martín, obviamente, ¿no? Pues la colección de San Martín era bastante actual, pues era una muy buena colección de libros, ¿no? Ella menciona algunos libros que pudo ver, algunos autores. Bueno, lástima que no se quedó más tiempo, porque si no hubiera sido una consumidora de esa biblioteca, ¿no? Una lectora, seguramente. Ahora, Monteagudo es expulsado del país, eh, cuando San Martín se va a a conferenciar con Bolívar. La expulsión de Monteagudo no estaba, pues, no estaba en los planes de San Martín, ¿no? Monteagudo prácticamente era su brazo derecho. Algunos creen que incluso era más que su brazo derecho, en el sentido de que gobernó más que el mismo San Martín. Bueno, esas son opiniones, hay opiniones sobre eso que he leído. Pero la cosa es que a Monteagudo ya no lo pasaban. Monteagudo se había hecho odiar, había sido bastante drástico, sumamente drástico, ¿no? Con los españoles que vivían acá, con otros que eran muy cercanos a los españoles. Los españoles pues eran muchos, ¿no? Eran como 10.000, eran muchos los españoles, y eran los que manejaban los negocios, las empresas, en fin, eran los que tenían más manejo económico. Y entonces Lima se fue hundiendo económicamente, y llegó un punto en que dijeron, no, pues este señor ese señor nos está haciendo la vida imposible. Entonces arman un motín, ¿no? En el que participa Ribagüero, José de la Ribagüero, y otros publican cosas contra él, y finalmente el Congreso, sí, pues el Congreso decide retirarlo, ¿no? O sea, que lo mandan a Panamá. Entonces, el bibliotecario nato, o sea, mejor dicho, el director nato, que era él, pasa a Francisco de Valdivieso, que toma el cargo en reemplazo de Monteagudo. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Ahí están los muebles de la biblioteca, pero eso es después de la guerra con Chile. Pero eso es el mismo ambiente, ¿no? De la biblioteca. Sí, lo siguiente. Bueno, ahí está Flora Tristán en su libro Peregrinaciones de una paria, que publica sus peripecias, ¿no? En Perú ella vino por una herencia, y encontró viendo muchas cosas que no le gustaron y otras que sí le gustaron. Algo que le gustó muchísimo fue la biblioteca. El libro de Flora Tristán es bien interesante, como para leerlo con calma. Las siguientes también. Bueno, ahí está Mariano José de Arce, que es el primer bibliotecario, que es con Joaquín Paredes, seleccionan los libros, ¿no? Seleccionan los libros, y ellos se quedan descartan 319 volúmenes, y
se quedan con 439 volúmenes. Descartan todo lo militar y folletos y otras cosas que no les pareció que era adecuado para una biblioteca. Mariano José de Arce es un personaje que es coetáneo con Mariano Melgar y participa en la revuelta, en la revolución que hay en Arequipa, donde muere Mariano Melgar. Él se escapa. Él es del mismo grupo que hacen la revolución en Arequipa en 1816. Él se escapa. Él se escapa. Y luego entra por Puno y se une a las tropas de San Martín. Era sacerdote. Bueno, pasemos a la siguiente. Ahí está Monteagudo también. Pasemos a la siguiente, si no se va a tomar mucho la conferencia. Es Pedro Luis Barcia y María Adela de Chiannico, que escriben Por los caminos de la cultura. Ella, bibliotecaria, consigue las carátulas de los 258 libros que son, ¿no? Consigue las carátulas. A mí me parece que ha cometido algunos errores y también han cometido algunos errores en la clasificación, porque algunos libros que son de literatura los han puesto en historia, y bueno, al final eso ha sido corregido. Y Mario Tesler, que viene años investigando en los libros de San Martín, ha escrito ya bastante sobre el tema. El año 2014 hubo un simposio especial ahí en la biblioteca Mariano Moreno, ¿no? Me parece. En que los videos están en YouTube, todos, tanto de Pedro Luis Barcia como de Tesla y otros más sobre los libros. La siguiente. Bueno, aquí ya vimos esto. Bueno, veo que ahí el Instituto Sanmartiniano de Buenos Aires, ¿no? La casa de Granbourg en la actualidad. Bueno, es donde vivió en Francia. Una cosa que hay que ver de San Martín es que su cultura es tremendamente francesa, ¿no? Porque, por supuesto que Francia en esos momentos era como la cumbre de la cultura, ¿no? Quizás con Inglaterra, ¿no? Bueno, pero Francia en particular tenía una tremenda producción bibliográfica. Publicaron mucho en los 1700, en 1600, en 1700 hay muchísimos libros. Y se ve pues que San Martín sabe francés. Según leí, él aprendió en el colegio colegio militar, el colegio de nobles, me parece que se llama, con un padre jesuita que le enseña francés, aprende francés. Algunos que lo escucharon dice que un poco balbuceaba, no pronunciaba del todo bien el francés, pero seguramente que con el tiempo ya lo llegó a hablar muy bien, ¿no? Tenía un poco de acento, pero que el acento les pareció simpático, ¿no? El francés. Haciendo números, San Martín, que nace en 1778, y llega a América, o sea, él está 8 años, bueno, algunos dicen 5 años, otros 8 años, ¿no? Desde que nace en Yapeyú, se va, digamos, a los 8 años. Luego regresa en 1812 y está hasta 1824, ¿no? Está en América y luego ya se va para Europa. Entonces, en América él vivió 8 más 12, 20 años. Y en Europa vivió todo el resto. Y él fallece en 1850. Entonces tenemos que
22 más 50, 72, él vive 72 años y solamente vivió 20 en América. Y el resto lo vivió sobre todo en Francia, porque bueno, estuvo un tiempo en Bruselas y bueno, luego vivió en España, ¿no? Cuando estudia en España, peleó el combate por España. Pero el mayor tiempo de su vida estuvo pues en países francófonos, ¿no? Bruselas, luego Francia. Y entonces era una persona de cultura francesa, o sea, casi una suerte de francés con características latinoamericanas, ¿no? Entonces, él realmente se consigue unos libros muy buenos, ¿no? De Francia, o sea, ya a esta época ya han traducido bastante de esos libros y yo estaba leyendo ya en castellano, ¿no? Porque yo francés no sé, ni pronunciarlo bien tampoco sé, pero se ve que son libros sumamente interesantes, ¿no? Vamos a ir viendo de esta colección, que es la que está en la lista, y es la que él quiso entregar a Perú. En realidad entregó menos, entregó 439, ¿no? Volúmenes, y son en número de libros son 100 y pico, no son tantos, ¿no? De hecho que él debe haberlos revisado todos sus libros, seguramente no los leyó todos. Él mismo dice en algún momento, dice que tengo ya lectura, tengo muy buena lectura para mi vejez, dicen. Porque pues él llega a América y de inmediato entra en acción, ¿no? Entonces no tiene mucho tiempo para leer en realidad. Él busca, porque le da una enfermedad que es como una especie de gastritis. Yo he leído un artículo donde dicen que es un síndrome, ¿no? Que tiene un nombre que en ese entonces no se conocía, y entonces tiene un problema médico serio, ¿no? En 1814 le dicen que le quedaba medio año de vida. Un médico le dice, tiene medio año de vida. Entonces, le recomiendan que salga, que se vaya a una casa de campo, y a partir de ahí él siempre prefiere estar en una casa de campo, ¿no? Para su tranquilidad, para pasar los apuros de su salud. Tanto en Mendoza, luego en Perú y luego en Francia, él tiende a ir hacia el campo y buscando lo que él le llama su tebaida. Tebaida es un lugar en Egipto que era un retiro de los monjes, o sea, un lugar para la reflexión, para la oración. Entonces se entiende que Tebaida es un lugar tranquilo, ¿no? En la Tebaida en Egipto estuvo San Jerónimo y San Antonio Abad. San Jerónimo, el que escribe la Vulgata, ¿no? La Biblia Vulgata. Bueno, entonces, él llega a Perú y seguramente, él pide un sitio tranquilo, ¿no? Además que yo me imagino que tenía su pequeña colección de libros que de todas maneras él la cargaba con él, ¿no? Por ejemplo, Pedro Barcia dice que él menciona muchas veces Quijote, y en algunos personajes del Quijote que no son personajes muy conocidos, ¿no? O sea, entonces, él debe haber tenido el Quijote, que no aparecen en la lista, no para nada, ¿no? Debe haber tenido su Biblia, me imagino que su Biblia ha tenido también, ¿no? Que tampoco no está en la lista. En algún momento aparece que en una carta le reclama a uno que le entreguen su libro de Garcilaso de la Vega, que lo había prestado. Tampoco está en la lista de Garcilaso de la Vega. Entonces, a lo mejor está en los otros dos baúles que no aparecen en la lista, ¿no? Bueno, avancemos, Sonia. 268 títulos, 725 patentes. Ah, por cierto, la Biblioteca Nacional del Perú, por los 200 años, ha publicado un libro que es la historia de la biblioteca.
por 3 investigadores, Carlos Garfias y otros 2 más. Y él en su libro, que es novísimo, ¿no? Recién publicado, dice que eran 765 libros, o perdón, volúmenes. Entonces, no da más detalles y habrá que preguntarle cuáles son los 765 volúmenes que él dice. Bueno, en la colección esta que entrega en la lista, que Barcia la divide en diferentes rubros. Hay un rubro de artes y oficios, donde hay libros de varios temas. Y bueno, yo he escogido por cada tema, he escogido uno, al menos un libro para que sea una idea, ¿no? Porque si voy a exponerles todos esos libros, nos quedamos hasta mañana, a esta misma hora. Bueno, este libro de arte de los relojes de ruedas es un libro, yo lo he estado revisando, muy bonito, ¿no? Es un libro que tiene gráficos que permiten a cualquier persona curiosa aprender a reparar relojes, incluso fabricarlos, ¿no? Y San Martín se aficiona a la relojería, se aficiona a la relojería. Él aprende a reparar relojes, se entretiene con eso. El autor es Fray Manuel del Río, que es un sacerdote franciscano, me parece, que tiene mucho éxito con su libro. Ese libro se edita, tiene una serie de ediciones. Incluso el rey de España en ese momento arma una especie de fábrica de relojes real, ¿no? Porque se arma una afición muy fuerte en España de relojería. Es un bestseller de la época. No hemos conseguido el gráfico, la imagen del autor, ¿no? Pero este libro tiene varias ediciones. Este que mostramos acá es de 1759. La siguiente, Sonia. Ya, en el rubro de biografías, él tiene una buena cantidad de biografías. Y bueno, de esas biografías he escogido el príncipe Eugenio de Saboya, escrita por Eleazar Mauillon. Porque este príncipe de Saboya fue un militar francés que va a servir al imperio a Austria, ¿no? Va a servir a Austria y es muy exitoso, es un militar muy exitoso, muy competente, que logra derrotar a los turcos, después derrota a los húngaros, y otras acciones militares, muy hábil militar, pero a su vez hace mucho dinero porque extrañamente nunca se casó, nunca tuvo hijos, Eugenio de Saboya. Y todo lo que ganaba, pues él se compraba joyas de arte, cuadros, compraba libros, y se arma una colección de 15.000 volúmenes de la época, ¿no? Entre manuscritos, libros. Una biblioteca espectacular. Esa biblioteca espectacular, él la deja a su familia cuando muere, a su hermana, creo, me parece, su hermana, y su hermana se lo vende, ya lo vende a la corona de Austria, que son 15.000 libros que están en la sala principal de la Biblioteca Nacional de Austria, y la Biblioteca Nacional de Austria ha colgado los libros para que la gente pueda verlos. O sea, tenemos acceso a esos libros. Yo he estado recién viendo, pues, son maravillas que se ofrecen ahora por internet, ¿no? Bueno,
la biografía que tiene él de Maubillon, o sea, de Eugenio de Saboya, hecha por Maubillon, son 5 tomos. Ahora, esos 5 tomos, uno dice, pero qué biografías tan gruesas, ¿no? En realidad los tomos eran más o menos así, ¿no? Eran chicos los tomos. Este es un libro de 1841 de mi propiedad, ¿no? O eran así, más chiquitos todavía, ¿no? O sea, en realidad no es que sean, que sean tremendos libros, ¿no? Son, a veces son libros chicos, ¿no? Entonces, por eso que son en tantos volúmenes, ¿no? Bueno, la siguiente zona. Después tiene unos libros de física y de química. Acá yo he tomado este de Louis Feuillet, que es un científico, botánico, matemático, astrónomo. Este libro publicado en 1714. Es de un viaje que hace Feuillet a América, comenzando por las Antillas. Hace un recorrido, ¿no? Importante. Y pues toma nota de las plantas, descubre nuevas especies, toma observaciones astronómicas. Es el primero en ver un tránsito de Mercurio por el Sol con telescopio, ¿no? Descubre unas nebulosas cuando estaba pues por allá por lo que sería pues la Patagonia, ¿no? Unas nebulosas. Y un buen científico, pero sin embargo cometió errores en sus mediciones que luego otro francés, Feisier, le corrige y se arma una polémica. Bueno, ya pasemos a la siguiente página. En derecho, tiene tiene una colección variada. Ciertamente que de alguna manera, pues, él se está preparando también para gobernar, ¿no? En los libros que compra, ¿no? Tiene un interés muy específico sobre ciertos temas. Por ejemplo, se consigue esta ciencia de la legislación de este italiano Filangieri, que también he estado revisando, que es un excelente tratado, ¿no? Filangieri es un italiano que, este, que, que lee a Montesquieu y lee a Hume va tomando de los principales autores de la época una especie de síntesis. Es un muy buen tratado de derecho, y que lo traducen casi inmediatamente al castellano, además, ¿no? Bueno, yo estoy colocando acá la versión en castellano. En realidad él tenía la versión en italiano, me parece. Tiene otros libros de derecho. Barcia coloca, Torquemada lo coloca ahí como si fuera de derecho, pero Torquemada es un libro sobre la cultura mexicana, ¿no? Porque Torquemada es un sacerdote que va a vivir a México. Él es dominico. Siguiente. Ya, en diccionarios también tiene una buena colección de diccionarios. Ahora los diccionarios se usan sobre todo pues, cuando hay palabras que no conocemos y queremos saber qué significan. Y San Martín tenía diccionarios de diferentes temas. Este diccionario de música de Rousseau, para mí es una novedad que Rousseau fuera pues también músico. Yo no sabía eso, ¿no?
Incluso ahí tiene partituras en este libro, en este diccionario hay partituras. Rousseau se le había ocurrido un tipo de signos para sus partituras, para las partituras que él quería innovar en la, en la simbología de la música, pero bueno, no tuvo éxito. Siguiente. En economía no tiene mucho, pero este libro es interesante de Sismondi. También bien actual, pues, ¿no? Para su momento. Eh, el autor ha tomado de todos los autores de economía de ese momento, ¿no? Es, es material bien fresco para el momento. O sea, si San Martín lo leyó, bueno, en realidad no sabemos bien si leyó todo lo que tenía, ¿no? Incluso como los libros no se pueden, están en bóvedas, al menos yo no he tenido la oportunidad de revisar. Estuve tratando de ubicar a Gerardo Trillo, que es el que administra el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. De hecho, yo tengo mi carnet de investigador, pero no he podido entrar todavía, ¿no? A revisarlos, porque si él ha leído, seguramente habrán notas. La verdad que no sé si ha leído todo. Seguramente los revisó y los compró. Él seguramente pensaba pues también en su futuro, ¿no? Pero ese futuro que pensaban leerlo, luego él seguramente, al ver pues el nivel de ignorancia que encuentra, el nivel de ignorancia que encuentra, de falta de conocimientos, él decide, pues, esto lo entregamos, ¿no? Ahora, la biblioteca de los jesuitas era una buena biblioteca. Yo he revisado el catálogo. La biblioteca de los jesuitas, yo he revisado el catálogo porque estuve haciendo esta investigación de Juan de Barrenechea. Juan de Barrenechea es un español que escribe el reloj astronómico de los temblores. Él considera que hay unos periodos en Perú en que se producen los sismos. Es una evaluación astronómica que hace, ¿no? Y encuentra que casualidad, justamente en ciertos periodos se producen los terremotos, en ciertos momentos del año. Entonces, Barnechea utiliza la biblioteca de los jesuitas, porque sus tres hijos fueron jesuitas, de Juan de Barnechea. Entonces yo me puse a revisar, hay un fichero en la Biblioteca Nacional donde está todos los libros que tenía la Biblioteca de los Jesuitas, y yo buscando en qué libros se basó Barnechea, ¿no? Qué libros tomó para su tratado. Es un tratado chiquito, ¿no? Un opúsculo. Y entonces ahí yo pude revisar la Biblioteca de los Jesuitas y es predominantemente de libros religiosos. Son libros religiosos el 90%, ¿no? El 90%. De esos libros religiosos, paulatinamente han ido encontrando textos muy interesantes, ¿no? Han encontrado, ya los han pasado del latín al castellano. Hay uno de Avendaño sobre las doctrinas de indios, ¿no? O sea, ahí hay material que aparentemente es completamente religioso, que revisando, leyendo y estudiando, uno encuentra material válido para el Perú. Pero bueno, de esa biblioteca de los jesuitas que era tan religiosa, estos aportes pues, de San Martín, luego también Unanue, también Monteagudo, José Botín Olmedo, ellos donan algunos libros, entonces más o menos hacen unos 1500, 1800 libros, que son ya pues de una temática que no es religiosa, pues San Martín casi no tenía nada de temática religiosa en los libros que compra. Bueno, enciclopedias, San Martín tiene esta enciclopedia metódica, que es la continuación de la enciclopedia de Diderot, ¿no? La enciclopedia que fue muy polémica, ¿no? Que donde escribe Voltaire, escribe
en Mirabeau, bueno, hay varios de los autores más famosos franceses escriben en la enciclopedia que la Iglesia Católica la proscribe. El, no se llega a ver la parte de abajo. Hay un editor francés que luego, tomando esa biblioteca de Diderot, la secciona en temas, ¿no? Charles, ahí está el nombre, él decide presentarla en temas, ¿no? Entonces presenta que es, por ejemplo, este de Bellas Artes, presenta de arquitectura, presenta de un montón de subtemas. En total, 166 volúmenes. La biblioteca de Diderot tenía 50 y tantos volúmenes. La convierte en 166 volúmenes. Y un éxito de ventas. Éxito de ventas. Se suscribían hubieron dificultades pues, para publicar, pero al final se publicó y San Martín se consigue pues, de varios temas tiene, ¿no? Tiene de varios temas que son para consulta, ¿no? Acá hay un gráfico, por ejemplo, de las herramientas para un escultor, ¿no? Son las herramientas de ese entonces, con las que trabajaban las esculturas. Charles Johnson Parkwood, sí. De filosofía no tiene mucho, estrictamente de filosofía, ¿no? A pesar de que tiene las obras completas de Voltaire, tiene un montón de tomos, pero a San Martín parece que le interesa bastante Gassendi, que es un sacerdote científico del 1600, 1500, 1600, que fue pues él fue un filósofo, sí, fue un filósofo interesante, que está en contra de Aristóteles. Dice que los aristotélicos quieren ser aristotélicos a pesar de que Aristóteles comete errores, quieren seguir siendo aristotélicos, ¿no? Y también se va contra Descartes, y es un personaje curioso eh, especial, ¿no? Porque él es vegetariano, es asceta, y sin embargo sigue algunas parte de la doctrina de Epicuria, o sea, en el papel, ¿no? El, 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 el que escribe libros sobre Gassendi, pues es un libro en varios tomos sobre la filosofía de Gassendi, es este chico que se ve acá a la derecha, François Vernier, que es un médico que es huérfano y logra ser médico con mucho esfuerzo, ¿no? O sea, una persona de una situación, de una cuna difícil, y se convierte en alumno de Gassendi, lo conoce pues a Gassendi, por eso que él escribe este libro de filosofía de Gassendi. Y luego él se va al Asia, ya cuando es médico, porque le dan el título de médico, pero para que lo ejerza fuera de Francia, no en Francia. Entonces él se va al Asia y consigue ser médico de un jefe de una etnia de la India, que es uno, bueno, uno de los mandatarios de la India, que lamentablemente es uno de los más autoritarios que hubieran, ¿no? Él estuvo 12 años como médico de ese mandatario, que fue un islamista casi como los de ahora, ¿no? Esos fanáticos, ¿no? En la India, que prácticamente lo tira abajo a la India, su jefe de Bernier. Bueno, en geografía no tiene mucho, tiene cartas, tiene mapas. Este libro de geografía es un tratado de este Guibrat, está con sus vestimentas de la época.
La siguiente. En historia tiene, es de lo que más tiene libros. Con literatura y viajes es lo que más tiene San Martín. De historia tiene, pues, muchísimos libros. Tiene de Luis XIV, de Luis XVI, tiene de Federico el Grande, tiene de... bueno, yo he escogido para mostrarles, ¿no? Porque si les voy a mostrar todos los libros, ya son las 8. Este libro es de la historia de la Revolución Francesa. Es escrita por Bertrand de Molevi. Bertrand de Molevi es el jefe del servicio secreto del rey. O sea, el jefe del servicio secreto del rey escribe esta historia después ya de la Revolución Francesa. O sea, su versión es una versión, pues, distinta a la versión de los revolucionarios, no es una versión favorable a los reyes, ¿no? Debe ser interesante leer esta versión. Bueno, no la he leído y seguramente está en castellano también ya, ¿no? Pero es un libro curioso y bueno, San Martín le interesa, pues, sobre todo si es servicios secretos, si son espías, todo eso a él le interesaba mucho, ¿no? Las obras completas bueno, esto ya es literatura, ¿no? Las obras completas de Voltaire, porque Voltaire fue un gran dramaturgo, ¿no? Tiene una serie de tragedias, comedias, obras de teatro, ¿no? Es un gran dramaturgo. Es un personaje bien complejo, Voltaire, ¿no? Bien, bien complejo. También estudió en colegios jesuitas. Espérate, Sonia. Cuando yo estaba en el colegio, un ratito vuelve a Voltaire. Cuando yo estaba en el colegio, teníamos como rector al que fue luego arzobispo de Lima. Él nos decía, ¿quién sabe si en esta promoción saldrá algún Voltaire? Porque Voltaire, pues, era de un colegio jesuita. Y era un personaje muy complicado, ¿no? O sea, libertino, una época, luego, parece que sienta cabeza, publica toda clase de temas, en la enciclopedia, pero bueno, es más, San Martín, de quien más libros tiene es de Voltaire. Yo le he apuntado acá 10, he leído que me parece que es la vez que tiene 16, bueno, 16 libros de Voltaire. Acá son las obras completas, y a pesar de eso también tenía las obras individuales, ¿no? Mm, porque Voltaire hay que leerlo, pues, con cuidado, ¿no? O sea, Voltaire eh, no es fácil, ¿no? Hay que leerlo con cuidado, Voltaire, ¿no? Es muy ácido a veces, es terrible. Tiene una biografía de Juana de Arco, en que se burla de Juana de Arco, ¿no? Bueno, es una pieza teatral, me parece, se burla. Entonces San Martín, como ve que se burla, se consigue la biografía de Juana de Arco para ver la otra versión, ¿no? A ver, no lo que dice Voltaire, sino la otra versión, a ver qué dicen otros que como era Juana de Arco, es un personaje francés muy importante. Y ahora sí puedes seguir. La siguiente. Este libro es de 1815, eso lo compra en América. Y en francés también, ¿no? O sea que San Martín quería estar al tanto, pues, de todo lo último de Francia, ¿no? Este personaje, Victoria de Denise de Rochefoucauld, es una mujer que sufre la Revolución Francesa de una manera terrible. Muere su esposo, o sea, huyen, los atrapan, escapa, y él la cuenta en sus memorias, ¿no? Es un texto muy dramático, ¿no? Muy dramático es el texto, entonces, un personaje que llega a contar lo que le pasó, ¿no? Cómo llegan, no tienen comida, etcétera, ¿no?
San Martín se la consigue pues, en 1815. En matemáticas tiene una pequeña colección. San Martín pues llega a ser profesor de matemáticas en Tucumán, ¿no? A sus tropas les enseña matemáticas. Yo sé que para que a uno le gusten las matemáticas, porque mucha gente no le gusta las matemáticas, una forma para que uno le guste las matemáticas es leer la historia de las matemáticas, porque recién leyendo la historia de las matemáticas, uno le encuentra humanidad a las matemáticas. O sea, todas las matemáticas son creadas por los seres humanos. O sea, es el ingenio humano que desarrolla, ¿no? Que desarrolla las matemáticas, ¿no? Y la historia de las matemáticas son muy bonitas, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Este libro es de Jean-Étienne Montucla, es un matemático, ¿no? Francés, que primero había escrito sobre el tema de la cuadratura del círculo, ¿no? Que en esa época estaban locos por conseguir la cuadratura del círculo, ¿no? Entonces él cuenta toda esa historia de todos los matemáticos que habían hecho que habían intentado eso, ¿no? Y este libro, pues, por ejemplo, este libro yo definitivamente lo voy a leer, ¿no? Porque para mí es un descubrimiento que no sabía que existía este libro. La siguiente. En la miscelánea, Barce presenta varios de los libros y aparece este de masones, el monitor de los masones libres. Estaba revisando, está en inglés, esta es una edición de 1867, pero él tiene una edición de 1805, me parece. No, dice, estamos en el 13º año luego de la independencia de Estados Unidos. Bueno, un poco antes, ¿no? Y en este libro, bueno, que más que libro parece una publicación periódica, ¿no? Este, em, está, pues, todos los grados de los masones, cómo son sus ceremonias, cuáles son los objetivos de cada grado. Es un libro como para conocer a los masones. Este, bien escrito en inglés, pero bien claro, ¿no? Bien didáctico. El siguiente. Ya, ahora los libros sobre el Perú, ¿no? Antes de venir a Perú, San Martín había revisado libros sobre Perú. Eh, en una de sus cartas, él pide que le devuelvan su Historia General del Perú, que es el segundo tomo de los Comentarios Reales, el libro que viene a continuación. La Historia General del Perú ya trata de la conquista, ¿no? Ya no de los incas, sino de la conquista. Él pide que le devuelvan su libro y pues no está en la lista, o sea que o no le devolvieron o si le devolvieron se lo guarda, ¿no? Eso ya, casi no lo entrega. San Martín, él sabe que los libros de Garcilaso fueron proscritos por la revolución de Tupac Amaru. Mejor dicho, los españoles prohibieron los libros de Garcilaso. También prohibieron, les cambiaron la ropa, ¿no? Les obligaron a que nuestros indígenas usen ropa española, ¿no? Hasta ahora la usan, ¿no? O sea, esas faldas que usan las campesinas es ropa española, ¿no? Porque la ropa que usaban antes era distinta. Entonces, él arma un pedido para imprimir, porque no había, pues, era un libro bien difícil de conseguir. Entonces, ya cuando estaba en Mendoza, hacen una, pasan firmas y comienzan a aportar para publicar, que querían publicar en Londres una edición que no se concreta. El siguiente. La siguiente, Sonia.
Otro libro donde se toca el Perú es Las décadas. Acá se ve, a la izquierda se ven los incas, ¿no? He revisado estas décadas de Antonio Herrera, que era el cronista del reino. Está muy bien escrita, en castellano muy claro, muy bien escrito. Por la tipología de la letra, que es del 1600, hay palabras que no se, o sea, hay algunas letritas que no se entienden, bueno, pero ya al avanzar la lectura uno se acostumbra. No tiene ni un gráfico, son unos libros sin ningún gráfico, solamente la carátula es el único gráfico. Eso es lo que a mí me sorprendió, porque yo me imaginé que iban a haber gráficos. No hay ningún otro gráfico. Solamente la carátula. Y en cada carátula va mostrando a los personajes. Y trata sobre todo de la acción de los españoles, no de los originarios, como dice ahora, ¿no? Ahí está, en el dibujo está ahí, Alonso Guerrero. También tiene un Lima fundado de Pedro de Peralta y Barnuevo, que fue cosmógrafo mayor. Es un poema sobre Lima, ¿no? Muy barroco, con, este, con una serie de personajes mitológicos. Pedro Peralta, cosmógrafo mayor del Perú, eh, eh, fue muy hábil, ¿no? Él dominó una serie de materias. También tiene diseños de ingeniería. También fue ingeniero él, ¿no? Un buen ingeniero, hace una serie de diseños interesantes que felizmente ha dejado para analizar. Bueno, él lo tiene el libro, seguramente que lo lee antes de venir a Lima, ¿no? Para enterarse de Lima. El Mercurio Peruano tiene toda la colección del Mercurio Peruano. San Martín tiene toda la colección que se publicó durante 5 años, ¿no? El Mercurio Peruano es un periódico, viene a ser, pues, ¿no? Como una publicación periódica, ¿no? Allí, obviamente, conoce a Unano, porque Unano es uno de los personajes del Mercurio Peruano. Y luego también se da cuenta, ¿no? Que está, pues, de parte de los españoles, pero a pesar de que estaba de parte de los españoles, y lo convence igual, ¿no? Porque Unano era más un científico, era un científico, un médico, y también sabía, pues, de manejo económico, porque él era el propietario de la Plaza de Acho, que era muy rentable. Entonces él sabía manejar dinero. Entonces él lo convence para que sea el ministro de Hacienda, ¿no? Que colabore con el protectorado. Por supuesto que también en el Mercurio está el pedido de que se abra la biblioteca de San Marcos, o sea, que era la biblioteca que se abra para el público. Me imagino que también lo leyó ahí, ¿no? Es posible que lo haya leído. Ella viene con la idea de abrir biblioteca pública de todas maneras. Y ese otro libro, que yo no lo conocía, bueno, los historiadores sí, ¿no? Yo no soy historiador, yo soy ingeniero. Este libro de José de la Riva Agüero, 1816. Eso. En los textos decían que era un folleto, pero esto es un libro, tiene más de 180 páginas. Y es un libro que también le llaman las 28 causas, ¿no? de la revolución en América. Es un buen libro. El Riva Agüero se ve que era una persona ilustrada, tenía también su buena biblioteca. Él cita a una serie de autores en su texto. Un texto que es poco conocido. El común de los peruanos no conocemos este texto, ¿no? De hecho, que sería bueno, pues, que lo reediten, ¿no? Y que lo analicen más. El mes pasado hubo una conferencia sobre José de la Riva Agüero, que recién al ver este libro yo la he visto toda la conferencia de las conferencias que hace el Museo Nacional de Arqueología e Historia, de acá de Pueblo Libre. Y se ve que Riva Agüero fue muy importante. Riva Agüero tenía todo un cuadro de espías con el que ayuda, ¿no? Lo ayuda al Ejército Libertador, colabora,
con todos sus espías. Luego también le asesora en las locaciones geográficas donde él tiene que ir, en fin, ¿no? Acá el asunto es, más bien, ¿por qué es que Ribagüero no pudo ser más importante, ¿no? Algo más ocurrió, ¿no? Que nosotros no sabemos, ¿no? De hecho, que el primer delegado supremo tendría que haber sido él, ¿no? Sin embargo, esto Retagle. ¿Qué pasó ahí? Y luego Ribagüero es el que participa en expulsarlo a Monteagudo, y luego da golpe, cuando ya San Martín se va, da golpe, ¿no? Y es el primer presidente del Perú. O sea, es un personaje como para estudiarlo bien. Luego él publica más adelante unas memorias donde habla pestes de San Martín, de Bolívar, que ya es en su vejez, ¿no? Que escribe cosas. Parece que él claro, Bolívar lo quiso ejecutar, ¿no? Bolívar lo mandó a ejecutar. Lo mandó a ejecutar porque él entra en conversaciones con los españoles precisamente porque no estaba tan contento con Bolívar, ¿no? De hecho, que Bolívar es un personaje también difícil de entender. Eh, ahora hay gente que considera que Bolívar, a pesar del bien que nos hizo, también nos hizo mucho mal, ¿no? Se vuela la primera constitución y prácticamente una constitución que había tomado trabajo de hacer, la anula, ¿no? Y arma su propia constitución dictatorial, vitalicia. Bueno, es un personaje interesante a estudiar, el Ribagüero. Como dijo San Martín, él dijo que la ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos. Estoy seguro que él sí pensaba eso y precisamente por eso, ¿no? Eso lo dijo en Chile, porque ahí también él donó 10.000 pesos, ¿no? Para la biblioteca. Y en el Perú él dice, la biblioteca destinada a la ilustración universal es la más poderosa de los ejércitos para sostener la independencia. Él realmente quería que leyéramos los libros que nos regaló, él quería que leyéramos, quería que los peruanos lean. Lamentablemente hasta hoy los peruanos en promedio leen un libro al año, ¿no? Es un promedio bajísimo, ¿no? San Martín quería que los peruanos lean, que estudien, decía que aprecien las delicias del estudio, decía, las delicias del estudio, las delicias del estudio. Un poco como también decía Antonio Raimondi, peruanos, por favor, dejen la política y dedíquense a estudiar su país, ¿no? Dedíquense, porque Perú es portentoso, o sea, estudien de su país, ¿no? San Martín dice, la biblioteca es más poderosa que los ejércitos que yo he traído, ¿no? Lean, sigan sus bibliotecas. Nuestra biblioteca, pues, la nacional, ¿no? Ha pasado peripecias, que la más terrible en realidad es el incendio que hay en 1943, porque el saqueo de los chilenos, Ricardo Palma logra, pues, la mitad de los libros, ¿no? Logra la mitad de los libros. Logra conseguir, compra, donaciones, y de los 50 y tantos mil, termina teniendo 20 y tantos mil. O sea, más o menos hizo un trabajo apreciable, ¿no? Luego, en el incendio de 1943 sí se vuela, pues, casi el 90% de la biblioteca, una real lástima, porque ahí había muchos documentos que en este momento servirían. Por ejemplo, lo que yo ando buscando, el origen del pueblo de la Magdalena, el origen del pueblo de la Magdalena, todavía hay que seguir investigando, porque varios de esos papeles se perdieron en ese incendio, ¿no? Varios se perdieron. ¿Ya? Sin embargo, siempre hay quien los ha visto y que lo menciona, y hay que seguir trabajando en esas investigaciones. San Martín quería que leyéramos, ciertamente que nos deje una biblioteca en francés, y no son muchos los que saben francés, ¿no? Yo
soy de la opinión que bueno, todos esos libros que tenemos que dice ahora son en total 60 y... Los que tenemos actualmente son 69 volúmenes. Creo que puedes seguir con el archivo, Sonia. O sea, de los libros recuperados a Chile, gracias a la buena voluntad de la señora Bachelet, ¿no? Y bueno, las gestiones fueron exitosas, se han podido recuperar libros que estaban en la biblioteca de Santiago. Muy buenos libros, ¿ah? Hermosos, algunos libros hermosos, se han logrado recuperar, y allí habían libros de San Martín, con el ex libris. El ex libris es la etiquetita que le ponía San Martín. También ex libris es poner el nombre y poner fecha. Bueno, mi ex libris es así de sencillo, yo no tengo etiquetita, pero era común tener una etiquetita, ¿no? Esta etiqueta. De estos libros que se han recuperado, ya se les ha denominado, se les ha convertido en patrimonio de la nación. Primero un lote en 2013, de los libros que se recuperaron en 2007, en 2013, un lote se convirtió en patrimonio de la nación, y ahora último, en agosto, hace poco, nuestra conocida Leslie Urteaga, viceministra de Patrimonio, la conocemos porque tuvimos una reunión con ella, ya también ha sancionado esta colección como patrimonio. Curiosamente que en esta colección de esta resolución del mes pasado, aparecen libros que se recuperaron en el 2007, ¿no? O sea, el Ministerio de Cultura es un poquito lento, pues, ¿no? O sea, del 2007 recién está convirtiendo en patrimonio. Nosotros estamos pidiendo que el museo, la parte arqueológica, sea patrimonio, y le hemos pedido en febrero, ¿no? En febrero de este año. Podemos esperar que si unos libros que son más fáciles de manipular, ¿no? Que son del 2007, los nombra ahora el 2021, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar? Son cosas de la burocracia, ¿no? Pero bueno, acá hacen un buen estudio de los libros, si podemos repetir lo que mostraste. Estos libros son los últimos declarados patrimonio, ¿no? Hay este viaje a la isla de Francia, a la isla de Borbón, dice. Son 2 tomos, me parece. Bueno, este libro de las novelas, letras nuevas, inglesas, historia de Chevalier Grandison, Barcia lo pone como que fuera historia, pero eso es una novela. Es una novela inglesa traducida al francés. Es una novela, un ratito, Sonia, aunque son varios tomos, ¿no? Esta novela es una novela de 1700 y algo, que fue un éxito en Inglaterra, ¿no? Un éxito. El personaje es un anglicano puritano, y entonces lo que muestran es lo virtuoso que es este personaje. Es un libro como moralista, ¿no? Que fue un éxito de ventas, mucha gente lo leyó, ¿no? Pero a raíz de este libro, otro autor, que se llama Henry Fielding, publica, o sea, él le hace le hace la contra a los libros de este autor, el autor Samuel Richardson, ¿no? Y publica unos libros que son más o menos de los mismos temas, pero más pícaros, ¿no? Y le va tremendamente mejor al otro, ¿no? Por ejemplo, el libro de Tom Jones, y hay otros más, en contrapunteo con Richardson. Es una novela, y San Martín leía novelas, leía literatura. Esto sería pues un entretenimiento, ¿no? Porque ciertamente no había televisión, en fin, ¿no? Le gustaba mucho el teatro, ¿no? Tiene una serie
de obras de teatro. Ese de Freville, creo que Barcia dice que no es de San Martín. Bueno. Mirabeau, ¿no? Mirabeau es otro personaje que San Martín tiene varios libros de Mirabeau. Mirabeau fue un orador magnífico, francés, un orador brillante, pero es un personaje un tanto turbio, ¿no? Él es elegido en la convención, ¿no? En la Revolución Francesa es elegido representante por decir, del pueblo, ¿no? Y sin embargo, él era agente del rey. Entonces, cuando muere él, todos los revolucionarios muertos de pena que haya muerto, incluso creen que lo han envenenado. Entonces hacen toda una rogativa de que le tienen que hacer una autopsia, que todos tienen que ver, que no lo han envenenado, no puede ser, lo han envenenado. Le hacen la autopsia en presencia de un montón de gente, no lo habían envenenado, murió de un ataque al corazón. Pasan unos días, unas semanas, aparecen los documentos de que era gente del rey. Mirabeau. Bueno, de hecho que ya el que sea, o sea, San Martín le interesaba todas las historias de espías, ¿no? Si el personaje es un espía, más interesante. Sobre Federico el Grande son una serie de tomos, ¿no? Otro personaje interesante, Federico el Grande. Federico el Grande. Son libros chiquitos en realidad, pues, no son libros grandes, ¿no? Estos libros ya muchos de ellos están en castellano. Entonces mi propuesta es que tengamos una colección de San Martín ya en castellano, ¿no? O sea, estos libros que no los van a exhibir porque, bueno, los han digitalizado algunos, ¿no? Que nos lo muestren en la versión en castellano y que todo esté en la biblioteca digital de nuestra biblioteca, ¿no? Para poder leerlos, para que podamos finalmente leer lo que San Martín quería que leyéramos. San Martín quería que leyéramos los libros que nos regaló. Nos quería culturizar, nos quería estudiosos, y seguramente que nos iría muchísimo mejor, ¿no? Si siguiéramos ese consejo. Ahí está el principio de esta obra. Bueno, esa es mi conferencia. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por todos los datos y la información que nos has brindado. Muy interesante y creo que para todos ha sido también muy ilustrativo porque no sabíamos de los temas que leía nuestro libertador San Martín y lo ilustrado que era. Bueno, en esas épocas también nuestros próceres y precursores también eran personas muy educadas y muy ilustradas. Y no sé, tal vez era la época que eran muy leídos. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, Alcibiades o nuestros amigos en la sala. ¿Cómo es que tú te interesaste por estos temas de la biblioteca de San Martín y cómo es que iniciaste la investigación? Porque no es de ahorita, te ha tomado un montón de tiempo conocer esto, leerlo, buscar la información de cada uno de los libros que has reseñado. Entonces, ¿cómo es que te interesó este tema en particular? Claro, es que conforme se ha ido acercando al Bicentenario, yo decía, pero ¿dónde está la información sobre cómo vivió San Martín en Pueblo Libre, ¿no? ¿Qué cosa hizo Pueblo Libre casi en ese año que estuvo, ¿no? ¿Qué cosa hizo en Pueblo Libre, ¿no? Porque él dice que él vivía de lunes a viernes, estaba en Pueblo Libre, por el pueblo de la Magdalena entonces. Sábado y domingo se iba a Lima, bueno, dentro de la muralla, o sea, entraba a Lima, ¿no? Y se iba pues al Palacio
El Palacio Protectoral era el Palacio del Virrey, ¿no? En realidad esta era la casa de campo que la secuestra Hipólito Unanue, o sea, la toma a Hipólito Unanue, en parte seguramente para ayudarlo en su enfermedad, ¿no? Yo digo, ¿qué cosa hacía San Martín en esos días en que estaba ahí en esta casa de campo, que era un lugar recontra tranquilo, pues, ¿no? Es un pueblito chiquito, donde había, pues, 200 habitantes, una cosa así, ¿no? Un caserío, ¿no? ¿Qué cosa es lo que él hacía ahí? Entre otras cosas, ¿qué cosa hacía, no? Entonces yo decía, seguramente se ponía a leer, ¿no? Ahora, primero que él siempre debe haber tenido su pequeña biblioteca que no le entregó, ¿no? Ahí tiene unos cuantos libros que él siempre quería revisar. Y luego, cuando ya llegan estos libros, todavía no llegan a la Biblioteca Nacional, llegan a su casa de campo y tiene unos meses para leer, ¿no? Él puede leer, al menos revisar cosas que le interesaban ver, ¿no? Entonces, eso es una de las actividades que debe haber tenido ahí en la casa de campo de Pezuela, ¿no? Y luego ya en Francia él dice que todas las noches leía, ¿no? Y que incluso se la pasaba en la biblioteca, ¿no? Se la pasaba en la biblioteca a veces de corrido, ¿no? Eso dice Vicuña Maquena, ¿no? Se la pasaba en la biblioteca porque ya él ya pasa, no, en realidad ya no compra libros, se va a bibliotecas. Y se da cuenta que mejor estar en una biblioteca, ¿no? Seguramente también porque él quería tener cierta movilidad, la posibilidad de trasladarse a otro sitio, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Incluso cuando se va a Boulogne-sur-Mer, él pretendía que pues, de repente tenía que irse a Inglaterra, porque la situación política en Francia se ponía muy difícil y tenía ya que irse para vivir a Inglaterra, ¿no? Entonces ya en esa situación, como que tener muchas cosas no es lo mejor, ¿no? Si tienes toda una biblioteca, es algo que te resulta pesado, ¿no? Entonces ya él va a bibliotecas. De hecho, que el propietario de la casa donde él alquila era el que administraba la biblioteca de Boulogne-sur-Mer, que se la pasaba ahí leyendo y leyendo, tenía para leer y leer todo lo que él quería, ¿no? Así que estos libros, toditos, al final de cuentas seguramente los leyó. Si los compró en algún momento, luego los leyó, ya no los volvió a comprar. Parece que volvió a comprar unos pocos de esos, ¿no? Su biblioteca final es muy chiquita. Son 25 títulos, es chiquito. Más los que seguramente que nunca entregaron, ¿no? Porque yo siempre creo que hay un montón de cosas que no entregaron. Tampoco entregaron las memorias, ¿no? Las memorias que San Martín había estado escribiendo, no, nunca las entregaron. Y ahora también se entiende un poco mejor por qué él se interesó también en fundar una biblioteca, la primera en Perú, el primer museo, establecer estas actividades de artes y cultura, ¿no? Y sobre esto de la biblioteca, los primeros volúmenes que estuvieron fueron los donados por San Martín, o sea, llegó a donar parte de su biblioteca a la que fundó aquí en Perú. Sí, claro, lo entregó, sí. Claro que sí. Y aquí en Pueblo Libre, el museo. Que hay un documento que diga que estuvieron en Pueblo Libre, no, todavía no encontraron. Eso es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis. De repente en algún momento encuentra algún documento. Será materia de otra conferencia próximamente. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda? Bueno, yo un comentario. Sí, Adolfo. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Sí, mira, yo tengo una experiencia ya en el medio civil de haber tenido la administración de la Legión de Artillería del Pueblo Libre. Entonces, muy interesante, por ejemplo, de muchos generales legionarios, ¿no? Que llegaban al alto grado y en un momento dado, sus grandes biografías de ellos lo otorgaron a la Legión de Artillería, donde hicimos una biblioteca, ¿no? Muy propita, y disponemos una biblioteca y hasta el momento considero que se debe disponer de esa biblioteca ahí en la Legión de Artillería, ¿no? Y para mí, este acto
de San Martín de otorgar todos sus libros, toda su bibliografía para la Biblioteca Nacional, pues es algo maravilloso, ¿no? Algo muy lindo, un gesto muy lindo de parte de San Martín. Ahora, importantísimo, el que en el lapso del tiempo hayan podido hacer los trabajos de ir estudiando cada libro y traduciéndolo, que dicho sea de paso ya lo han venido haciendo porque ya lo ha manifestado ahí Ramón al respecto, pero muy importantísimo eso. Lo otro, en su momento dado, lógicamente los que han empleado son los criollos, los peruanos criollos, no descendientes de españoles, que han podido tener esa oportunidad de poder leer esos libros o poder dominar inclusive también el idioma francés y poder estudiarlos, ¿no? Verlos, ¿no? Pocos posiblemente en ese tiempo, pero esos pocos criollos han podido tener esa oportunidad. Es cuestión nomás de pensar cómo han vivido en esos momentos, cómo han apreciado esa gran bibliografía en esos momentos. Muy interesante realmente. Has indicado muchos de esos pequeños libros, esas cosas. Yo, por ejemplo, a veces he visto, yo me acuerdo mucho de un tío, ¿no? Saavedra, que disponía de libros de historia antiguos, ¿no? Y a veces cuando yo era chiquillo, hablando de 7, 8 años, y a veces abría los libros, y qué maravilloso, y libros pues ya traducidos, siendo por ejemplo unos señores libros de historia y historia universal, pero con unos detalles tremendos. Ahora, otro aspecto también, desde el punto de vista, los libros de procedencia militar que no lo aceptaron para la biblioteca. Dicho sea de paso, es muy posible que hayan llegado esos libros a una parte de la biblioteca de parte militar, que no conozco, no sé, no estoy al tanto, pero que a las finales pueden haber llegado pues a los altos estudios militares en alguna forma y también han sido explotados, ¿no? Eso es todo lo que podría hablar en forma general. Los libros rechazados por los bibliotecarios peruanos van para Mendoza, para Argentina, para lo que es Argentina ahora, entonces. O sea, Mendoza. Bueno, ese es un comentario, como decía. Ya más extender ya no, porque hay muchas cosas que los has aclarado y es importante que ya han sido traducidos, trabajados, en fin. Hay, me imagino, un gran equipo que debe estar de muchos libros haciendo las traducciones y actualizándolos y al nuevo sistema, en fin. Ya las cosas van cambiando, pues. Sí. Bueno, yo quisiera felicitar a nuestro socio y amigo y investigador Ramón del Valle por su magnífica clase magistral que nos está dando a conocer de cómo San Martín quería que sus dirigentes estén preparados, ¿no?, para la emancipación, pero lamentablemente no estaban a la altura en ese tiempo. Por eso que él también creía pues en una monarquía, ¿no? Y creo que esta investigación que está haciendo Ramón del Valle va a ser muy importante para nosotros, y como es su propuesta de que estos libros se traduzcan en castellano para interpretar cuál era la lectura de esa época que tenía San Martín para que aprendieran los peruanos, ¿no? Y felicito, digamos, por esta magnífica clase magistral, pues a nuestro socio Ramón del Valle, al ingeniero Ramón del Valle Cárdenas, ¿no? Sí, y tenemos aquí en el Facebook una pregunta y la felicitación de la doctora Mariana Mu, que está conectada. Ella dice: felicitaciones, Ramón, por esta excelente exposición sobre los libros de San Martín y la Biblioteca Nacional del Perú. Y pregunta: tengo entendido que el gobierno del Perú le pasó una pensión a San Martín desde que dejó nuestro país hasta su fallecimiento. Entiendo que en Bélgica y Francia vivió austeramente. Ramón, ¿sabes algo al respecto? Sí, claro, sí, la pensión
Perú le empieza a mandar a partir de que ya tiene un poco de fondos, ¿no? No, le debía una serie de mensualidades y le va mandando de a pocos. San Martín pasa penurias, ¿no? Pasa penurias. Cuando vive en Bruselas, pasa penurias. Yo no sé eso, creo que nuestros amigos argentinos han investigado más de la vida de San Martín en Europa. Que él, hasta que no es ayudado por su amigo Aguado, español, que le deja una herencia, hasta que no lo ayuda Aguado, él tenía dificultades, ¿no? Tenía dificultades económicas. Del Perú le llegaba atrasado las mensualidades, sus alquileres que tenía también tenía tierras en Mendoza, bueno, las propiedades, los alquileres le llegan mal, tarde y nunca. A mí no me extrañaría que, por ejemplo, se haya puesto a arreglar relojes, por ejemplo, ¿no? No me extrañaría que haya hecho eso, ¿sabes? Son cosas... San Martín era pues muy hermético, ¿no? Muy reservado. Muchas cosas de él no se saben todavía. Es un personaje para seguir estudiando. Hay Quisiera felicitar a Ramón por su excelente trabajo, muy interesante, y resaltar, ¿no?, lo último que han mencionado. Él llega a Francia y no lo dejan desembarcar, puesto que era un general y estaba viviéndose en Francia la Primera República. Luego él se ve precisado a irse a Bruselas, pero en esos viajes también llega a Inglaterra, donde sí era bien recibido, y ahí, como menciona Ramón, Aguayo dijiste, Ramón, ¿no? Sí, Aguado, ¿no? Aguado, perdón. Aguado era compañero militar cuando estuvieron ellos en el ejército español. Aguado llega a hacer dinero y se radica en Francia. Aguado lo deja él en su testamento como el encargado de el albacea, y entre una de esas partes le deja él algo, ¿no? Con eso él pudo vivir, pero luego el ajetreo que había en ese momento en Francia, llegándose a derrocar al rey y ingresar a la Segunda República, es casi lo que estamos viviendo ahora en el Perú. Él se ve precisado a negar la reunión que le había propuesto el rey, y, y luego se muda a Boulogne-sur-Mer, donde, claro, como bien contó Ramón, el arrendatario de la casa vivía en el primer piso, era un abogado y era el director de la biblioteca de Boulogne-sur-Mer, donde él llega a morir. Pero él estaba ya ahí, delicado de salud, no podía ver. Para terminar, también las felicitaciones de Juanita Rosas. Ella menciona: quiero agradecer y felicitar a Ramón por la magnífica exposición y por su excelente investigación. Entonces, bueno, creo que con esto cerramos, si no hay otra pregunta. Y gracias, Ramón, por tu tiempo, por darnos esta conferencia hoy, y que sea la primera de otras muchas que sean de investigación de nuestra historia local. Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por Y agradecer a todos, Buenas noches, todos un abrazo nuestros para amigos, todos. para todos. Sí. Bueno, si me permite, quiero agradecerles de acá de la Argentina por la invitación. Espero que vengan más invitaciones. Ha sido muy interesante la conferencia, el desarrollo. Hemos agrandado nuestro conocimiento sobre el general, y quería agregar un poquito más, reafirmando lo que decían de la situación económica en San Martín. Justamente San Martín, cuando va a Europa, Perú le debía sueldos, Chile le debía sueldos, y la Argentina más le debía sueldos. O sea, la situación en Europa es precaria. ¿Y por qué va a Bruselas? Cuento esto y ya termino, si no va a ser muy largo. ¿Por qué va a Bruselas? Justamente
va a Bruselas porque era el lugar más económico. Es decir, el libertador de América va a un lugar justamente por la carestía de la vida, es decir, no tenía los recursos, como muchos se imaginan, no era un millonario. Va a un lugar donde el estándar de vida, la posibilidad de subsistir era mayor de acuerdo a sus recursos. Tal es así que va a comer a una fonda muy humilde, a 25 cuadras de donde habitaba, justamente porque iba caminando porque no tenía recursos. Bueno, después el Perú, Castilla, sobre todo ya, el mariscal Castilla ya empieza a recibir recursos de Perú, de Chile, después de la Argentina, inclusive en una época tuvo que vender una propiedad de herencia de Buenos Aires para poder subsistir. Bueno, y en definitiva después aparece el gran amigo Aguado, que había sido amigo de la juventud en España, que Aguado pasa al bando francés, es decir, tiene idea francesa, se radica en Francia, se convierte en un gran banquero, bueno, y va a salvar la situación económica de San Martín, su gran amigo Aguado. Bueno, quiero agradecerles, hermanos peruanos, por esta invitación. Les mandamos un saludo acá con Freddy de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el sur de la Argentina, en la Patagonia de la frustrada patria grande. Puede ser que algún día logremos la patria grande que quería San Martín. Así que, hermanos peruanos, les mando un abrazo de corazón. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias. Sonia, ¿es factible una foto de todos? ¿Cómo no? Sí. Muchas A ver, gracias. si todos todavía nos ubicamos, a ver, y una fotito de recuerdo. Así es. ¿Cómo es esto? No sé cómo es. No, ella la Que todos sigan ahí en la... Bien, ¿listos, va? Muchas gracias. Nos vemos en lo próximo. Ok, Gracias. gracias también. Un abrazote, ya. Gracias.